pedimos por favor, cerremos audio mientras no estemos tratando de compartir algo. Por supuesto, cuando necesiten decirnos algo, decir algo, compartir algo, abrimos el micrófono. Bien, sabiendo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? En el Zoom, y para evitar las interrupciones vamos a ir empezando a compartir pantalla. De esa manera vamos a continuar un poco con la parte teórica que necesitamos hablar. Recuerden que cuando hablamos del rol del cuidador, dijimos que una de las cuestiones que debíamos conocer y poder entender o tener herramientas era en el cuidado del paciente con enfermedades terminales. Sabiendo lo que ya significa, ¿no? Una enfermedad terminal, entre todos este día habíamos mencionado, ¿no? ¿Alguien recuerda a qué nos referíamos con enfermedad terminal? Uno por vez, por favor. ¿Están con sueñito? Bien. Acuérdense que habíamos hablado de enfermedades terminales que podían ser una de las posibilidades que se nos iba a presentar a nosotros como cuidadores, que de pronto nos iba a tocar esta situación de enfermedad, ¿no? Y cómo nosotros debemos afrontar esta situación, por supuesto, con las herramientas. Lo primordial y lo principal es poder conocer para poder entender de qué se trata una enfermedad terminal. Habíamos mencionado, ¿no? Que una enfermedad terminal es aquella enfermedad irreversible que ya no tiene posibilidad de tratamiento curativo. Es decir, es una enfermedad que está en su estadio terminal, donde hay un promedio de vida muy corto, un pronóstico de vida muy corto, que ese pronóstico de vida generalmente ronda a estar o a ser inferior a 6 meses, ¿sí? Entonces es una enfermedad que ya ha avanzado muchísimo, por lo cual puede generar muchísimo deterioro en la persona, no solamente en el paciente, sino también en la familia, en su entorno íntimo familiar, por lo cual nosotros como cuidadores también nos podemos ver afectados si no entendemos la enfermedad, pero para eso nosotros mínimamente debemos conocer, ¿no? De qué se trata esta enfermedad. Como siempre dijimos que nuestro rol, aparte de asistir, va a ser guardar y conservar. Vamos a ver en esta enfermedad que la cuestión de conservar cada día se va a ver más deteriorado, ¿sí? Las funciones vitales que la persona tiene cada vez va a ir deteriorándose de forma paulatina hasta el último día de su vida. No obstante, nosotros como cuidadores tenemos que buscar el mayor bienestar posible de esa persona, y para eso vamos a ver de conocer un poquito este tipo de enfermedad. Dijimos que no tiene tratamiento curativo, y sin posibilidad de retraer la evolución de esta enfermedad, ¿sí? Conlleva un gran sufrimiento físico, pero también psicológico, ¿sí? En conjunto del paciente y las familias. Y esto lo describe la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS y la Sociedad Española de Cuidados Intensivos. Entonces, la enfermedad es incurable y su progresión es rápida, ¿sí? Si estamos hablando de 6 meses, dijimos que es una evolución rápida, ¿sí? No responde a ningún tipo de tratamiento curativo, es por lo cual, por eso los tratamientos que nos vamos a administrar van a ser solamente paliativos, ¿sí? Van a ser para paliar la situación, para conllevar de la mejor manera la situación. El pronóstico de vida, podemos decir que es inferior a los 6 meses. Esta enfermedad tiene diferentes fases
vamos a estar hablando básicamente de 4 fases que describen las teorías y en el paciente terminal son muy fáciles de identificar, ¿sí? Tenemos la fase de inestabilidad o inicial. La persona ha sido diagnosticada con una enfermedad terminal, ya sea un cáncer o un HIV que ya está en estadio de SIDA, ¿sí? Avanzado. Entonces, los síntomas al principio van a ser, por supuesto, leves, el estado funcional va a estar conservado, es decir, todas aquellas actividades vitales la persona la va a poder mantener, el nivel de conciencia va a estar normal y la ingesta de alimentos, o sea, la ingesta oral va a ser normal. Eso cuando hablamos de la fase inicial. Cuando, en la segunda fase o estado sintomático, y van a comenzar a aparecer los síntomas, van a ser evidentes, lo vamos a poder visualizar cómo se va deteriorando van apareciendo síntomas, dolores, pérdida de peso, inapetencia, y las funcionalidades del organismo se van a ver alteradas. La persona puede comenzar a tener estreñimientos, alteración en el humor, alteración en el patrón del sueño, etcétera, etcétera. La pérdida de peso también ya comienza en esta segunda fase, ya se es evidente la pérdida aguda del peso, para que en la fase de declive o tercera fase las complicaciones continúan, el deterioro funcional es progresivo, se ve que todas las actividades que venía haciendo en cuestiones vitales como de alimentar, descansar, dormir, hacer actividad física, se ve totalmente alterado, el deterioro es muy rápido, muy avanzado, y la ingesta oral está prácticamente desaparece, está muy reducida, y el nivel de conciencia puede llegar a estar alterado. Y como última fase, o fase de agonía, es aquella fase próxima al deceso de la persona. El deterioro funcional es totalmente evidente, el sufrimiento es intenso, ¿sí? El sufrimiento, el dolor específicamente, ya es insoportable, ya no hay analgésico que pudiera calmar los dolores en el caso de los cánceres, ¿no? De los CA. La ingesta oral está prácticamente ausente, por ende la persona va a estar deshidratada, malnutrida, con pérdida de peso. El nivel de conciencia puede o no estar alterado, ¿sí? La persona ya puede estar inconsciente o aún puede estar algo consciente, pero por supuesto ya estamos hablando de una persona apática que ya no se comunica, tiene cierto rechazo ya al contacto, ¿no? Con las personas. El pronóstico de vida ya en esta última fase es de 5 a 7 días. Entonces, conocer esta enfermedad y poder identificar en qué etapa estamos nos va a servir para ir trabajando en son del estado de la persona. A medida que nosotros vamos conociendo esta etapa, también vamos a ir adaptando nuestras acciones como cuidadores, vamos a ir buscando de aliviar cada uno de los síntomas que va presentando. Los cuidados paliativos en sí es la asistencia activa, holística, como siempre, buscamos de que la atención y la asistencia que nosotros hagamos sea integral, holística, es decir, teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿sí? Desde lo emocional hasta lo físico, hasta lo espiritual. La persona en todas las edades, el sufrimiento, evitando el sufrimiento severo, relacionando con la salud. Debido a una enfermedad grave, dice que, o sea, que el cuidado paliativo va dirigido a esas, cuando una enfermedad grave, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, no solamente del paciente, sino que también de su familia. Como objetivo de estos cuidados holísticos integrales en la etapa final de estas enfermedades terminales, va a estar basado en el aspecto biológico, en conservar el dolor básicamente. Nosotros vamos a buscar de aliviar el dolor. ¿Sí? La persona seguramente va a tener analgésicos y nosotros vamos a agregar todas aquellas acciones que le pudieran hacer evitar el dolor, ¿no? Por ejemplo, fisioterapia, movimientos posturales,
tratamiento con calor o con frío. De esa manera vamos a ir aliviando el dolor. En cuanto a lo biológico, en cuanto a lo psicosocial, vamos a buscar de aliviar el sufrimiento, ¿no? Dando esa contención, ese abrazo, perdón, tratando de atender todas esas necesidades emocionales que la persona va a estar sintiendo. En cuanto a lo espiritual, dar esa seguridad, ¿no? A la persona, sabiendo que estamos en una libertad de credo, entonces darle esa posibilidad, ¿no? A la persona de poder expresar lo que siente o de querer hablar con alguien, darle lugar a sus creencias, a su credo, y bueno, cosa que espiritualmente también, por supuesto, pueda encontrarse seguro. Hacemos hincapié en lo que es el cuidado holístico e integral cuando hablamos del sufrimiento, de entender el sufrimiento tanto del paciente como de la familia, entender la soledad que está viviendo esa persona, la adaptación a su medio, teniendo en cuenta sus valores, sus intereses, la susceptibilidad que puede tener esa persona, ¿no? Todas las personas tienen una manera diferente de afrontar esa realidad, eh, la cultura en la que vive, la religión o la fe en la que cree, le va a ayudar también a llevar de una manera diferente esta enfermedad. Entonces nosotros teniendo en cuenta todos estos aspectos, vamos a poder trabajar de manera más fácil, ¿no? Va a ser mucho más sencillo poder acompañar en este momento tan difícil como es los momentos de una enfermedad terminal en el último estadio, en su último estadio. El aspecto psicoemocional o estado anímico del paciente cursa por diferentes fases, ¿sí? Esto es importante que nosotros la memoricemos esta fase para poder entender, ¿no? Porque de pronto nos va a tocar una persona que va a estar en la primera fase, por ejemplo, en la negación, donde va a negar su enfermedad, su realidad, su situación, y nosotros por ahí nos vamos a poner mal, ¿no? Porque la persona se va a poner totalmente negativa, no va a querer colaborar en nada porque no va a aceptar su realidad por la que está viviendo, sabiendo que es una enfermedad que ya está en un estadio irreversible. Entonces, esa etapa de negación es la primera y por la cual debemos de conocerla de tal manera que nos ayude a nosotros a entender a la otra persona, de que podamos lograr esa empatía, ¿no? A la persona, en la persona que estamos acompañando. Como segunda etapa es la etapa de la ira. La persona va a buscar de descargar o de buscar una causa justificada para su situación. Esta etapa de la ira le va a llevar también a no aceptar, ¿no? Las sugerencias que nosotros como cuidadores le pudiéramos hacer, o puede la ira estar relacionada o enfocada en nosotros como cuidadores o en la familia. Entonces esa es la segunda etapa de la enfermedad, pero nosotros conocer que estamos pasando por diferentes etapas de este estadio, ¿no? De la fase terminal de la enfermedad. La persona va a estar muy poco colaborativa en esta etapa de la ira, eh, va a entrar en una etapa de abandono, digamos, ¿no? Porque primero vimos que no acepta su realidad, no acepta su situación y busca enojarse, buscar un culpable, y de rechazar todo tipo de tratamiento, incluso tener odio, ¿no? De su misma realidad, ¿sí? Pero es entendible, digamos, que lo que está viviendo, porque es algo difícil, ¿no? Es algo muy, muy doloroso, tanto en lo físico como en lo emocional. Entonces, saber que esta persona va a entrar en esta fase de ira es necesario para nosotros conocerla, ¿no? Como cuidadores. Posteriormente, la persona en su estado anímico va a entrar en un estado de negociación y pacto, ¿sí? Entonces, la persona va a decir como, bueno, si va a buscar de negociar, ¿no? De decir, bueno, si yo
este, busco acercarme, qué sé yo, a alguna religión o alguna, a buscar algún credo, me voy a sentir mejor, o bien si hago esto, me voy a sentir un poco mejor, y incluso con los mismos cuidadores, con la familia, va a estar en esa etapa de negociación, ¿no? Entonces, como que va a buscar siempre algo a cambio, ¿no? Algo, algún tipo de pacto con el hecho como un mecanismo de defensa para su estado de la enfermedad. Y por supuesto, una vez que hace este tipo de negociación, que cursa esta etapa, vamos a estar en una etapa de depresión, donde es similar a la negación, digamos, porque la persona es como que se da por vencida, ¿no? De decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tenía que sufrir yo esta enfermedad? ¿O por qué me tocó a mí? Va a entrar en un estado de depresión y por supuesto esto va a repercutir, ¿no? Nuevamente en su estado anímico, en su alimentación, en el tratamiento que nosotros queramos hacerle, ¿no? Para el alivio de su enfermedad, para aliviar el sufrimiento, el dolor. Entonces la etapa de la depresión también va a ser difícil afrontarla, ¿no? Una persona que está depresiva es poco colaborativa, eh, va a rechazar, ¿no? Todas aquellas acciones que nosotros queramos hacer para ayudarle. Estar depresiva le va a llevar a no querer comer, a no querer alimentarse, a no querer recibir a nadie que en algún momento haya sido de su confianza, de su entorno. Va a comenzar a rechazar todo este tipo de acciones que le pudieran hacer bien. Se va a querer encerrar en su mundo, en su sufrimiento, y va a estar ahí empeorando su estado general. Por último, va a tener la etapa u otra de las facetas de su estado emocional, va a ser la aceptación o el rechazo, ¿sí? En cuanto a la aceptación, generalmente se inclina siempre, perdón, generalmente se inclina por la aceptación de su situación. Entonces llega un momento donde las personas, bueno, listo, se dan por vencidos, ¿no? De decir, tengo que aceptar mi realidad. Entonces ahí donde nuevamente pueden apoyarse, ¿no? En sus seres amados, en sus seres queridos, y es ahí, por supuesto, donde más nosotros donde tenemos más oportunidades de poder acompañar, de poder realizar todas nuestras actividades, ¿no? De confort, de contención, de poder hablar, de poder charlar, esa contención psicoemocional, de poder mantenerle nutrido, hidratado, calmando el dolor. Por supuesto, cuando la persona ya está en esta etapa de aceptación, va a ser mucho más fácil el trabajo que vamos a realizar. Entonces, esto en realidad es muy poco lo que estamos viendo, lo que estamos hablando, pero es para que ustedes más o menos vayan teniendo ciertos conocimientos básicos para... ¿sí? Sí, alguien creo que estaba preguntando. Alguien intentaba decir algo, no se logró escuchar. Bien, bueno, yo le decía que esto lo que estamos viendo era muy básico, muy superficial. Por supuesto, si ustedes quieren ahondar en el tema, lo buscan en alguna bibliografía, ¿no? Que hable, ¿no? En el manual también está un poquito más con respecto a lo que es los cuidados paliativos. Pero hay ciertos aspectos que yo marqué acá que pudiéramos tener en cuenta nosotros a la hora de realizar este tipo de cuidados, ¿sí? A veces hay que enfrentarse, dice, a preguntas difíciles. Fundamental, Fundamentalmente, más que a la muerte, se teme al sufrimiento innecesario, al aislamiento social y a la pérdida individual. Es importante no mostrar rechazo o preguntas como ¿por qué me tocó a mí? ¿Qué pasará si me muero? Sino que es mejor colaborar para
garantizar cómo quiere la persona vivir mejor y más tranquila en esta etapa tan difícil de su vida. Mantener una comunicación fluida con la persona ayudará a que se exprese y se desahogue, ¿no?, de su situación que está viviendo. Responder cálidamente y si no hay certeza, solo decir no lo sé. Es importante en este aspecto no dar falsa expectativa, no decirle, por ejemplo, que no te preocupes, que mañana vas a estar mejor o que ya se te va a pasar, ¿sí? Entonces eso es una vil mentira que va a generar falsa expectativa en la persona porque ella, al estar susceptible, está dispuesta a recibir cualquier palabra que pudiera ser alentadora, ¿no? Pero está bien alentarle, pero no decirle cosas que no corresponden, cosas que no van a pasar. Sabiendo que está en una etapa terminal, dijimos que son los últimos 6 meses de vida, 3 meses, un mes, lo que fuera, que la enfermedad va a estar marcada por un deterioro general y va a culminar en el deceso de la persona, ¿sí? Entonces, no darle expectativa porque no se va a recuperar del estado en el que se encuentra. Eh, es importante poder sostenerla y tenerla de la mejor manera en su hogar, ¿no? Que es el lugar donde puede estar un poco mejor, sabiendo ya que en las instituciones de salud ya no va a ser admitida porque justamente los médicos ya la egresaron de los sistemas de salud para que pase los últimos estadios de su vida en su casa, en su hogar, al cuidado de sus familias. Entonces es importante también que la familia cumple un rol muy fundamental acá, ¿no? En ese acompañamiento, en la presencia de todo, ¿no? Para que la persona se pueda expresar, dar su último consejo, si así lo quiere, dar aliento, poder expresar, poder arrepentirse tal vez de alguna falta que ha tenido con alguien, poder pedir perdón, poder pedir disculpas, ¿no? Para buscar encontrar esa paz con el prójimo. Entonces, justamente es esta la oportunidad, ¿no? Para alcanzar todas esas cuestiones. Sostener la dignidad de la persona enferma durante el tiempo que dure su agonía, ¿sí? Cuidar y arreglar el arreglo ambiental y el aspecto físico, por supuesto. Siempre dijimos que la higiene y confort de la persona va a generar, ¿no?, un mayor bienestar psicoemocional, un mayor confort, una mayor tranquilidad. Contarle las cosas del día también es importante, tenerle informado, poder despabilarle, por decirlo así, ¿no? Con otras cosas que le saquen de ese mundo que está enfocado solamente en su malestar o en el estado de su enfermedad. Entonces, poder ser una persona comunicativa que le lleve tranquilidad, ¿no? A través de contarle experiencia, de contarles cosas que se están viviendo en otro lado del país, en otro lado del mundo, cosas que a esa persona le pudiera interesar, ¿no? Y de esa manera focalizarse en otra cosa que no sea su sufrimiento. Mencionar uno o dos, mencionar a uno los miembros de sus familias y amigos, es decir, decirles que ellos están para esa persona. Expresarles afectos haciéndoles saber que no está solo, que es una persona necesaria, ¿no?, en el grupo familiar y que no es una carga, ¿sí? Que su realidad que está viviendo, que no lo tome como una carga, que es una situación que si bien le tocó pasar o vivir, no es una carga para nadie. Como familia y nosotros como cuidadores estamos dispuestos a poder ayudarle, poder acompañarle, poder sostenerle en este momento difícil de su enfermedad. Bien, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda con este temita? Profe, Sí, sí, por ahí se torna un poco difícil y cuesta mucho enfrentar estas situaciones con personas que tienen enfermedad terminal.
es difícil, pero bueno, me tocó vivir de cerca con la madre de una amiga, que bueno, no tenía un muy buen acompañamiento de los hijos, y eso hizo de que la lleve más rápido, de que la señora tenga menos posibilidades de tener sus días de vida, digamos. Sí, la verdad que a nosotros mismos nos cuesta, ¿no? Encontrar esa empatía por esa persona, porque muchas veces nos afecta a nosotros también, ¿no? Como cuidadores, como personales de la salud. Es difícil para todas las personas poder sobrellevar esta situación, ¿no? ¿Qué le digo, ¿no? A la persona? ¿Cómo entenderla, ¿no? En tal grande magnitud en la que se encuentra su salud. Por supuesto, las palabras muchas veces se quedan cortas, cuesta, ¿no? Lograr esa comunicación, pero yo creo que el amar a nuestro prójimo, el amar a una persona, digamos, por el simple hecho de que sea persona, de que nosotros lo podamos entender de esa manera, nos va a ayudar, ¿no? Nos va a ayudar a poder entender a nuestra persona. Entonces, nosotros encontrando esa empatía por nuestro prójimo, vamos a poder sostenerla, ¿no? Sostenerla, acompañarla y dar lo mejor, ¿no? Para que esta persona, a pesar de su dura enfermedad, pueda llevar un estilo, un estadio de vida, un tiempo de vida de lo más confortable posible, de lo más contenida, más que nada en el aspecto psicoemocional, ¿no? Que es el más difícil, ¿no? Si bien el estado físico, en cuanto a lo físico también, por supuesto, no es fácil de mantener o de calmar ese dolor que ellos sufren, pero lo más triste y lo más doloroso es ese deterioro psicoemocional por lo que atraviesan. Bien, ¿alguna pregunta sobre este tema? Es No, fundamental, es fundamental conocer, ¿no? Todos esos medicamentos que son, ¿no? Para el tratamiento del dolor. Una persona con un CA, por ejemplo, con un cáncer terminal, el dolor es tan intenso, pero tan intenso, que le martiriza a la persona, ¿no? Que le está sufriendo. Entonces, los analgésicos eh, más comunes que se utilizan para calmar el dolor es la morfina, acompañado de nubaína, o puede ser fentanilo. Entonces son todas medicaciones que son muy fuertes, logran calmar el dolor en un 80%, pero también son medicaciones que suelen generar, ¿no? Efectos no deseados en el organismo. Por ejemplo, la dependencia de ese medicamento es como una adicción que generan a la misma vez que calman el dolor, pero también, por ejemplo, la morfina tiene ese aspecto, ¿no? de generar estreñimiento, constipación, y por supuesto son cuestiones a tener en cuenta de nosotros como cuidadores, ¿no? De poder equilibrar ese estado fisiológico, ¿no? Del estreñimiento, de la constipación, con mucha ingesta de líquido, con ingesta de fibras, para aliviar este malestar, ¿no? a las 6. Aliviar. Bien, quedó un micrófono abierto aparentemente. Entonces, es necesario, ¿no? Conocer y poder mantener el equilibrio para que estos medicamentos, estos analgésicos que bien les favorecen para aliviar el dolor, a la misma vez pueden estar generando un efecto de dependencia o generando constipación en el organismo, ¿sí? Por supuesto, siempre tratar de cumplir en todos los aspectos, como dijimos, la atención es holística, y no debemos dejar de tratar el dolor, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta, más allá de que la medicación tenga cierto aspecto adverso para la persona. Bien,
Se va a terminar este tiempo de Zoom. Vamos a volver en 10 minutos más o menos. Son, a ver, casi las 4. ¿Le parece volver a las 4 de la tarde? Sí, Sí, profe. sí. Perdón, Sí, profe. a las 5, a las 4 menos 10 volvemos porque había personas que necesitaban desocuparse tempranito. Sí, aprovechamos Sí, 10 minutitos. Entonces volvemos 4 menos 10 volvemos. Y, sí. y ya vemos, cambiamos de tema, ¿sí? En esta nueva entrada al Zoom cambiamos de tema y avanzamos ya un poquito con la parte teórica de lo que va a ser primeros auxilios. Sí, Bien, profe. entonces volvemos en un ratito. Bueno, Pasamos 10 minutitos. Dale, 4 menos 10 nos Bueno, vemos. bueno. Chao, chao. Chao. Compañera Roxana, Sí. ¿usted se conectó temprano? No, Oh, yo le iba a preguntar de qué está hablando el profe. Yo yo recién me pude. tampoco. Tarde me conecté. Yo quiero preguntar ahí a quién, de qué hablaron. Yo le ¿Cuál estaba fue el aportando programa? síntesis no, más o pero menos lo que habló. a, la- Ahí está. a las 3 explicamos que no. A las 3 empezó o no. Claro, a las 3:02 vi el mensaje de Mini. No, de nada, yo 3:05 creo que ya me conecté y él estaba hablando. ¿De qué? ¿Cómo que se Re llama? perdida. Marcial. ¿De qué hablaba Marín? Estaba hablando de Contanos. soldadura, escuché yo, lo único que escuché es soldadura, no sé qué. ¿De qué? ¿De qué? Él estaba contando que trabajaba, algo así. Yo cuando entré estaba hablando Eh, él solo. sobre el cáncer terminal, sobre el SIDA, el cuidado de los pacientes terminales. De eso ¿De estaban eso hablando. hablaba? Sí, de cuidado, que no hay que darle Ah, falsa promesa. entonces nos conectamos justito. Sí, porque yo le dije al profe que estoy soldando y no voy a poder tener la cámara y el micrófono prendido, solamente voy a escuchar. Por eso, Eso escuché lo que vos le decías. sí, yo le dije, me dijo Entonces, que ponga presente, así que yo soy el ¿Y entonces nos único. conectamos a tiempo. Sí, dónde, exactamente. Bueno, dónde hay que poner? dijo, estamos en línea, no sé cómo es para estar presente, yo no entiendo No, esta solo cosa. nos ponemos. Claro, ¿Cómo? porque Ah, Ya, nosotros tenemos un nombre y la señora Mimi ya sale el es la nombre ahí. Ah, bueno. claro, sí, que está la dale, dale. fotito de guía ya. Claro, y por eso ella dice que hay que prender las cámaras. Ah, muy bien. Claro, pues, yo justamente pedí permiso por eso, porque no voy a poder, estoy soldando y no voy a poder Bueno, estar con la explícanos cámara vos de prendida. qué habló el profesor. De Ya vuelve. cáncer,